Sobre el tema Uribe, por ejemplo, nosotros hemos podido descubrir la cercanía de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Es decir, eso no es un invento, eso no es una leyenda, eso no es una necesidad de persecución política. Yo no tengo ningún tema personal con Álvaro Uribe Vélez, yo tengo un tema personal con la justicia, yo tengo una obsesión con la justicia. Que es, entre otras cosas, de las palabras más deslegitimadas del país, ¿no? Entre otras cosas, me parece fatal, por ejemplo, que incluso este gobierno termine dándole beneficios a grandes criminales. Para mí eso es inaceptable. Pero en el caso de Uribe está evidenciado, por lo menos probatoriamente, con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y de tantas otras personas, de esas relaciones, de la cercanía, de las amistades que tuvo incluso con la creación del Bloque Metro. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, a este espacio de entrevistas que tanto le gusta a la gente. En esta oportunidad tenemos al señor Miguel Ángel del Río. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, Levi, gracias por la invitación. Un saludo especial también a tus televidentes. Sí, ya estás como de acá a la casa, ¿no? Ya estamos de la casa. Sí. Miguel Ángel, te invité nuevamente porque están ocurriendo cosas acá en Colombia que yo creo que tienen alteradas a todas las personas, y dentro de esas cosas pues está la situación de Vicky Dávila, ¿no? Te has enfrentado a Vicky Dávila, la has desmentido, la has puesto en su lugar, y ahora Vicky anuncia su campaña presidencial y su renuncia a Revista Semana. ¿Vos ya lo presentías? Sí, no, pues estaba clarísimo desde el principio, Levi. La gran molestia que yo he tenido, y mucha gente también, es que todo el mundo tiene derecho a ser candidato a lo que quiera. Todo el mundo tiene el derecho de ser dueño de su destino. La gente escoge qué hace en la vida. Pero lo que uno no puede hacer, desde el punto de vista ético, ella que tanto pregona de ética, es utilizar una plataforma que es la Revista Semana como trampolín para una candidatura presidencial. Porque los candidatos, en términos generales, lo que hacen es salir y debatir y establecer las intenciones que tienen y las ambiciones. Pero no es posible que, a partir de una posición privilegiada que ella tiene como directora de la Revista Semana, apuntarle a partir de ahí su campaña política. Eso para mí es inaceptable. Y era evidente lo que estaba haciendo. Sus videos, esos mensajes de amor a la patria, al amor a las familias y devoción a Dios, todo eso no es otro que un ejercicio electoral basado precisamente en una plataforma mediática. Eso es inaceptable desde el punto de vista político. Salga a dar el debate, como acaba de hacerlo, pero decir en su momento que ella no tenía aspiraciones, que ella no quería ser candidata, que no iba a renunciar a Semana, y sacar además todo ese andamiaje de víctima, donde la última aparición teatral fue que gracias a los Estados Unidos ella había podido cerrar una investigación, cuando todos sabemos que no es cierto. Y la única razón por la cual se cerró la investigación es porque simplemente el querellante, es decir, el denunciante, no era la persona legitimada para hacerlo. Y por eso la Fiscalía decidió cerrar una investigación. Punto. Mira, Miguel Ángel, Vicky Dávila, yo te iba a preguntar precisamente por eso, hizo un show tremendo diciendo que había una persecución del gobierno de Gustavo Petro y de la fiscalía. Ella ahora dice que la fiscal es una fiscal de bolsillo del gobierno. Querían callarla porque no sabían cómo seguirle mintiendo al país con lo del software Pegasus. Ella dijo que Estados Unidos había mandado un comunicado diciendo que el software lo habían comprado ellos, que el software no tenía ningún tipo de relación ni con el gobierno de Duque, ni con la fiscalía de Barbosa, ni con ella tampoco. Yo quiero saber cuál es tu postura frente a lo que ocurre con el software Pegasus y a lo que ella llama fiscalía de bolsillo. Sí, a mí me parece grave lo de Pegasus. Es decir, después de que salió el comunicado de Estados Unidos diciendo que ellos habían comprado el software,
la gente salía casi que a criticar a Petro cuando a mí me parecía incluso más fatal que de lo que se estaba hablando antes. Es decir, que un país acepte que exista una plataforma espía y que, entre otras cosas, el presidente Duque no supiera absolutamente nada. Yo no sé qué es peor, que lo supiera o que no lo supiera. Pero yo sí creo que no lo sabía, porque es que tuvimos 4 años un presidente que no tenía ni idea ni de ser presidente. Entonces a mí sí me parece gravísimo el tema de Pegasus. Las denuncias pues tienen sustento, evidentemente. Esos sistemas espía, quién sabe cuántos de nosotros o sobre cuántos de nosotros había una interceptación. Entonces sí me parece válida la investigación, sí me parece válido que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación y que tome consideraciones. De hecho, quedó muy mal también la procuradora Margarita Cabello, donde decía que ella nunca había escuchado absolutamente nada de Pegasus, y Estados Unidos pues afirmó que sí era. Eso por una parte. Por otra parte, persecución no hay. Es decir, aquí hubo una denuncia. Todos en esta vida hemos sido denunciados. Tú has sido denunciado, Sí, claro. Yo he sido denunciado. Es decir, y no será la última, no será la primera denuncia. Simplemente uno lo que hace es enfrentar la denuncia, y las denuncias se hacen unas investigaciones previas y se archivan o siguen su curso independientemente de si es una persecución o no es una persecución. Pues a mí me parece que no es una fiscal de bolsillo. El presidente Petro ni siquiera la conocía. Creo que fue una terna importante de mujeres, repito, sobre los cuales no había ninguna cercanía. Creo que la que más cercanía tenía en su momento era Amelia Pérez, quien finalmente no quedó, pero de las tres, creo que Luz Ariana Camargo es la menos cercana al gobierno. Entonces creo que está haciendo su trabajo, y la investigación a Vicky Dávila pues había que hacerla porque había una denuncia. Y repito, se archivó no por la intervención de Estados Unidos ni de la divina providencia, sino porque simplemente no se cumplió con los requisitos de la denuncia y se cerró, punto. Miguel Ángel, mira, hace poco sale una noticia de que a la familia Gilinski, que son los dueños de Revista Semana, pues se le abrió un proceso de investigación. La justicia de Londres lo hizo por blanqueo de capitales, y tuvieron que pagar ellos 20 millones de euros por esa sanción. ¿Tú crees que de alguna forma los Gilinski sí están relacionados con corrupción y sí están moviendo cantidades de plata para la campaña presidencial de Vicky Dávila? Ella dice: renuncio a Semana porque ya no quiero tener nada que ver con el medio de comunicación ni con la familia Gilinski, y voy a hacer mi campaña por firmas. Pero ¿tú crees que detrás de eso sí hay un interés de los banqueros? Pero dejó un alfil, sí, que ella es sin lancheros. Es decir, ella no se ha ido. Ella está ahí en cuerpo ajeno en la revista Semana. Es decir, ¿cuál es el andamiaje? El andamiaje es que ella sale con una supuesta independencia, pero deja un alfil en la revista Semana que terminará siguiendo el editorial de Vicky, seguramente para promover esa cruzada contra la corrupción. Pero la familia Gilinski evidentemente tiene un interés natural en el poder. Es decir, no hay un propietario de revista o de periódico en el país que no tenga una ambición de poder. Esa es una cosa absolutamente natural. Más allá de las críticas que se le han hecho a Gilinski, a mí me parece que tienen toda la intención del mundo. Yo tuve en algún momento un problema con ellos porque yo advertía que estaban jugando un poco a lo Joseph Goebbels con la propaganda nazi, y estaban haciendo lo mismo en su momento con la revista Semana a través de Vicky Dávila. Es decir, reconocían que había que se estaba estableciendo como plataforma política la revista, y ellos no hacían absolutamente nada. Y yo creo que este movimiento no está relacionado con que ellos simplemente dijeran es hora de que te apartes. No, yo creo que es una estrategia que tiene como fundamento que ella ambicione equivocadamente una posición de independencia, pero sigue alineado con ellos, y ellos harán todo lo humanamente posible por seguir apoyándolos. Entonces todos los propietarios de aquí de medios de comunicación tienen una ambición natural de poder, y qué más que Vicky Dávila sea obviamente el alfil de un medio tan poderoso como ellos. Entonces para mí eso es preocupante. Yo veo en Vicky Dávila una candidata poco estructurada, es decir, no es una mujer formada desde el punto de vista de lo político, no es una mujer que tenga capacidad de análisis. Considero que todas esas apreciaciones están relacionadas más con las emociones y con la visceralidad que con la estructura, que entre otras cosas es un fenómeno bastante preocupante, porque lo que pasó en Argentina fue exactamente eso. Terminaron escogiendo un tipo al que todos pensábamos que estaba completamente loco y que no tenía ninguna opción. Terminó siendo presidente de la República. Es decir, estamos en un momento
en la coyuntura latinoamericana donde los outsiders tienen algún tipo de preponderancia, porque se conectan directamente con una porción de la población y a partir de ahí, a partir de esos conectores, pues evidentemente sacan lo más básico de la naturaleza humana, el tema de seguridad, el tema de la familia, el tema de Dios, el tema, el ataque a formas diferentes de ver la vida. Entonces yo creo que eso tiene una conexión directa con cierta forma de la población conservadora y evidentemente apoyado por ese poder económico, tiene un poder fundamental. Mira, Miguel Ángel, voy a seguir diciendo un poco con el tema de Vicky y después pasamos al caso tuyo con Álvaro Uribe Vélez, las amenazas que te hacen en vivo en los juicios, porque hay una vaina muy estructurada en Revista Semana a la que ellos llaman periodismo, y es publicar audios o videos que sacan de momentos privados de las personas. Vos sos abogado, yo quisiera que le explicaras a la gente que ve estas entrevistas y que sigue mi canal por qué es grave que Vicky Dávila constantemente esté violando la privacidad de las personas para hacer de esto una noticia y no llame a la persona afectada antes, que es la fuente primaria de la situación, para preguntarle, oye, ¿qué pasa acá? Y antes de publicar, sino que va publicando y acabando con la honra de las personas así como de la nada. Pues eso se puede hacer, o eso tiene algunas consecuencias, o porque aquí en este país se ha permitido que el periodismo llegue hasta esos niveles que yo creía que son muy bajos, ¿no? Sí, yo creo que es una forma de periodismo que acude a lo que estamos viviendo actualmente. Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, hablaba de la vida líquida un poco, y eso se lo puedes aplicar a todos los aspectos, en todos los campos, en el campo del derecho, en el campo de la publicidad, en el campo de los medios de comunicación. Es decir, nos estamos enfrentando hoy a una forma, el lugar común, el cliché es el tema del fake news, pero en realidad es una forma de buscar entrometerse en la vida privada de los seres humanos sin contexto, porque entre otras cosas, si tú me preguntas, ¿es válido que salga un audio de algo que tenga relevancia social? Y la respuesta en principio es sí, es relevante que los seres humanos conozcan si el servidor público está asociado con temas de corrupción. Lo que no es válido es que no haya una especie de contextualización de la situación, no haya una forma de invitación de la persona para que dé una explicación ambas partes sobre por qué razón se están advirtiendo esos temas. Entonces simplemente sacan unos audios sin contexto para que la gente termine entonces formándose una opinión con una clara evidencia de direccionamiento político. Entonces los medios de comunicación se han empobrecido en ese sentido, buscando los likes o buscando el aplauso natural. Entonces el medio tradicional de comunicación se relaciona o se alinea con una forma de ver la vida y le habla fundamentalmente a ese grupo pequeño de ciudadanos o grande con un propósito político. Entonces eso desvirtúa la naturaleza del periodismo, que no es otra cosa que la contrastación de la información, la búsqueda de la verdad. Creo que es fundamental. Y a estos medios tradicionales no les importa esto. Entonces lo que le importaba a la directora de la revista Semana era hacer un escándalo político para atajar contrarios políticos, evidenciando sus propias ambiciones. Entonces lo que menos le importa a la revista Semana y a su directora era la verdad. Lo que le importaba era cómo le dañaba la honra a un político con unas ambiciones legítimas, como es Gustavo Bolívar, para mí un hombre decente, descontextualizando una situación y sacando avante algunos audios. Ahora, si es legal o no legal, recordemos que el periodismo también tiene unas fuentes que gozan de protección. Evidentemente alguien pudo haber contactado a Vicky entregándole esos audios y ella, con base en esa protección constitucional, simplemente los saca. Ese no es el problema. El problema es la ambición del periodista de dañarle la honra a un ciudadano a través de la mentira. Mira, Miguel Ángel, voy a insistir otro poco más en el tema. ¿Por qué? Porque se dice que Vicky va a ser candidata independiente, pero también sabemos que ella tiene una relación muy cercana con Álvaro Uribe Vélez. Y voy a hablar de Álvaro Uribe Vélez porque ya vamos hacia allá en lo que tiene que ver las amenazas que él te ha hecho a vos. Si vos crees verdaderamente que Álvaro Uribe Vélez sí se la va a jugar por ella, porque ya en el Centro Democrático se están jalando de las greñas, se están peleando allá
y ya desde allá mismo dijeron que las encuestas de Inbamer eran manipuladas y que Miguel Uribe pagó primero y que la candidata tiene que ser María Fernanda Cabal. ¿Tú crees al final que Álvaro Uribe Vélez va a terminar eligiendo a la candidata que se vende como candidata independiente que va por firmas? Eso es una muy buena pregunta. Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, poco estudiado además, decía algo que me parecía muy bello. Decían, los partidos políticos no existen, sino son codicias individuales que se agrupan. Bueno, sí, es bellísimo. Además tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas les importa poco el tema del partidismo. Cada uno de ellos tiene sus propias ambiciones. Y Uribe siempre le ha jugado a varias opciones. Él no se queda con una sola alternativa. Entonces, lo de Vicky Independiente es una falacia grandísima porque los grandes poderes económicos terminarán apoyándose. Entonces, se venderá como una figura independiente, como lo que hizo en su momento Alejandro Gaviria cuando salió como candidato presidencial. Dijo que iba a ser un tema independiente. Ahí independencia no hay, porque evidentemente los tentáculos son con la política tradicional. Entonces, para mí, Vicky Dávila será el plan A o plan B o plan C de Álvaro Uribe Vélez. Tendrán un candidato del Centro Democrático por el partidismo natural y tendrán otros candidatos alternos satélite que en la eventualidad que pierda su candidato presidencial, pues tendrán entonces las alternativas. Y no podemos desconocer el vínculo afectivo y cercano que hay entre Vicky Dávila y Álvaro Uribe Vélez, entonces seguramente será una candidata de esos afectos, indudablemente. Ya, pues, menos mal nos respondes y nos resuelves esa duda. Nadie en este país se puede imaginar que Vicky Dávila va a ser la candidata de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que es lo que ella quiere vender, ¿no? Aparte ella es una negacionista de las masacres paramilitares y de los falsos positivos. Por eso vemos personas como Polo Polo tomarse el atributo de ir a quitar las botas y meterlas en una bolsa de basura, ¿no? Álvaro Uribe Vélez está siempre relacionado con el paramilitarismo. Vos ahora mismo estás afrontando un juicio con él, juicio en donde te amenazó y la gente lo dejó pasar. Como no parece ya grave que el señor amenace, que el señor está a punto de ir a la cárcel, que su hermano esté siendo investigado por paramilitarismo. ¿Vos crees, Miguel Ángel, que en algún momento Colombia sí va a saber la verdad de lo que verdaderamente representa Álvaro Uribe Vélez? Y no digo la verdad desde lo que puede ser un relato de un testigo, sino desde la misma justicia. ¿Crees que en algún momento la justicia va a actuar y le va a dar a conocer al país que en efecto Uribe sí tiene relaciones con el paramilitarismo? Eso también es un muy buen punto. Ahorita hablabas del representante y me acordaba de Andy Warhol, que decía que las latas vacías son como algunos cerebros, mientras menos tienen adentro más suenan. Sobre el tema Uribe, por ejemplo, nosotros hemos podido descubrir la cercanía de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Es decir, eso no es un invento, eso no es una leyenda, eso no es una necesidad de persecución política. Yo no tengo ningún tema personal con Álvaro Uribe Vélez, yo tengo un tema personal con la justicia, yo tengo una obsesión con la justicia, que es, entre otras cosas, de las palabras más deslegitimadas del país, ¿no? Entre otras cosas, me parece fatal, por ejemplo, que incluso este gobierno termine dándole beneficios a grandes criminales. Para mí eso es inaceptable. Pero en el caso de Uribe está evidenciado, por lo menos probatoriamente, con las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y de tantas otras personas, de esas relaciones, de las cercanías, de las amistades que tuvo incluso con la creación del Bloque Metro. Eso es una realidad procesal, eso no es un invento de nadie. Esas relaciones están ahí, son relaciones comerciales además. Con todas esas personas, y cada uno de ellos evidentemente ha establecido esa relación. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos demostrando en nuestro proceso penal, que entre otras cosas es único en la historia reciente política, que un expresidente de la República vaya a enfrentar un juicio con suficientes elementos. Recordemos que 2 juezas de la República tumbaron 2 solicitudes de preclusión por parte de la Fiscalía, porque existen elementos para llevarlo a juicio y lo estamos demostrando. Y obviamente el otro proceso de importancia, que es la masacre del Aro, que son considerados delitos de lesa humanidad, él es indiciado hoy, porque como gobernador de Antioquia tuvo una cercanía directa
con el fenómeno del paramilitarismo y todas las masacres ocasionadas en ese momento. Entonces, esto no es un tema especulativo, esto es una realidad procesal y esperamos, con toda la rigurosidad, más allá del poder que pueda tener el señor, seguir adelante en el proceso. El tema de las amenazas en vivo y en directo, que es una cosa muy sui generis, que debiera alarmar a cualquier ciudadano en el mundo entero, que una persona en una audiencia, enfrente de una audiencia, pues sea víctima de una amenaza. Pues evidentemente tendría que poner los pelos de punta, pero aquí no pasa absolutamente nada, porque además nos hemos acostumbrado a la miseria y a la tragedia. Entonces, como cada día ocurre una cosa que sobrepasa la anterior, un evento de estos pues puede pasar desapercibido, pero yo creo que sigue siendo grave que eso pase. Yo, como te decía ahorita, fuera de cámara, recibo amenazas todos los días. Ya convivo, digamos, con esa rutina, pero sigue siendo un tema gravísimo. Y para mí, pues yo no descansaré definitivamente hasta hacer justicia en ese caso. Y pues con Iván Cepeda, con Reinaldo Villalba, con Montalegre, con Perdomo, hemos conformado un gran bloque, digamos, para enfrentar esa situación. Esperamos que no prescriba el proceso penal y que podamos tener justicia. Vos sos ahora mismo uno de los abogados más reconocidos de Colombia. Creo que podría ser el más famoso ahora mismo, ¿no?, de este país. Vos desde ahí, desde tu punto de vista como profesional, ¿cómo podés calificar o qué puedes opinar de abogados que también tienen bastante fama y que son buenos abogados también? Decir que en efecto Álvaro Uribe, con lo que pasó con su hermano, que fue absuelto en primera instancia, no tiene él esa relación con el paramilitarismo, y que eso es un invento de una narrativa que viene desde las izquierdas para dañar, no sé por qué razón, la reputación de la familia de Álvaro Uribe Vélez, y que ellos ya no piensan desgastarse más peleando con nadie. Lo digo porque Iván Cancino lo escribe en sus redes sociales, pero también sale de La Espriella. No estoy diciendo que de La Espriella, por ser famoso, sea buen abogado, pero hay que reconocer que goza de una popularidad, sobre todo dentro de las gentes de bien. Y salen videos de 5 minutos diciendo que eso es un ataque directo ante la honra del mejor presidente del mundo, del gran colombiano, que es una narrativa para que la izquierda se quede en el poder. Yo creo que le expliqué a la gente por qué no es una narrativa de la izquierda, y que eso no tiene nada que ver con que llegue o no otro presidente de izquierda a Colombia. O sea, que tiene que ver una cosa con otra, y por qué esa vocación casi de, yo creo, de colonia frente a la familia de Álvaro Uribe Vélez, porque lo ven siempre como con una importancia que no tiene. Bueno, primero que todo, la fama es una ficción capitalista, ¿no? Y si eres famoso en Twitter, peor, porque ser famoso en Twitter es como ser rico en Monopoly, una cosa así más o menos parecida. El tema de esa, es decir, ahí hay abogados que tienen absoluta legitimidad, pues, y que han construido históricamente una posición importante, para bien o para mal, y pues pueden tener una afinidad también con Álvaro Uribe Vélez, lo que hace que un poco se pervierta la objetividad. De mí podrán decir lo mismo a la inversa, que entonces, por ser un abogado de la izquierda, he perdido la objetividad. Y yo no soy un abogado de la izquierda. Yo soy un abogado que tiene un pensamiento político, evidentemente alineado con causas sociales. Eso no me hace que el abogado de la izquierda, el abogado del régimen o el abogado petrista, una cosa que me parece, entre otras cosas, muy extraña, porque yo no tengo ninguna cercanía con Petro, empezando por ahí. Entonces, yo lo que pienso es que evidentemente ellos tratan de defender, más que un proceso penal, una causa política. Y en ese sentido, pues evidentemente se equivocan, porque primero no conocen el expediente. Estoy hablando del caso Uribe Vélez. En el caso de Santiago Uribe, pues sería muy ligero que yo entrara a establecer cuáles fueron las razones, pero digamos que lo que he conocido del expediente y de lo que he conocido del expediente madre, que es el proceso de Álvaro Uribe Vélez, es indudable la relación del paramilitarismo con la familia Uribe Vélez. Entonces, decir hoy que esa es una
que esa es una creación de la izquierda para lastimar una familia respetuosa de los derechos humanos, es una gran falacia, porque es una realidad. Y creo que hoy el gran desafío que tenemos todos los ciudadanos en Colombia es el de sobreponernos a los criterios ideológicos e ir a los hechos como tal, independientemente de cuál sea la verdad. Los griegos antiguos decían, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Es decir, independientemente de la línea ideológica, hay una realidad procesal. Nadie se va a inventar las declaraciones que ha dado, por ejemplo, Juan Guillermo Monsalve, testigo en contra de Álvaro Uribe Vélez, las demostraciones de las negociaciones que tenía Álvaro Uribe Vélez con todos esos empresarios que terminaron formando el bloque Metro. Entonces, ahí hay una realidad procesal que no podemos desconocer. Claro, es fácil para la derecha colombiana crear ellos sí, el libreto de que esa es una creación de la izquierda para lastimarlos políticamente. Porque es que yo no pertenezco a ninguna tradición de izquierda, ni ninguna tradición política. Yo soy un ciudadano común y silvestre, que estudió Derecho, que tengo unas inquietudes profundas, que he encontrado evidencias de que hay una relación entre el paramilitarismo y la familia de Álvaro Uribe Vélez. Eso no es otra cosa, que los grandes penalistas del país digan que eso demuestra una vez más las mentiras. Entre otras cosas, no es una decisión cerrada, ¿no? Está a apelación, será el Tribunal Superior de Bogotá, de Antioquia, perdón, y seguramente la Corte Suprema la que termine tomando una determinación sobre eso. Pero hay suficientes evidencias, por lo menos en el caso que yo conozco, para relacionar a la familia de Uribe Vélez con el paramilitarismo. Miguel Ángel, el tema del paramilitarismo pues ha causado, ahora que Petro es presidente, mucha más connotación y un revuelo importante, pero hay muchos negacionistas de las masacres paramilitares y también muchas personas que creen que verdaderamente Uribe combatió al paramilitarismo con el tema de justicia y paz, y de que Uribe los envió a la cárcel y los extraditó, y que eso es lo que toca hacer, ¿no? Ese en efecto era su discurso, mano firme y corazón grande, o sea, corazón grande no sé con quién, mano firme con los campesinos pobres, creo yo. Y entonces salen personas como Miguel Polo Polo a decir que los falsos positivos no existieron, que eso es un invento de la JEP, nuevamente, que es un invento de la izquierda. Y él todo el tiempo está diciendo, la respuesta de él es esta, ¿no? Aquí te lo va a traducir tal cual. Muéstreme el papel donde diga que son 6.402 falsos. Muéstreme el papel, o sea, él siempre pide un papel. Él quiere que alguien llegue con un papel y que ese papel diga si fueron 6.402 y que en ese mismo papel quepan los 6.402 nombres, ¿no? ¿Por qué él hace esto, Miguel Ángel? ¿Y por qué es bueno que la gente sepa que sí existieron los falsos positivos? ¿Y cómo se puede demostrar? Porque él dice que eso es un universo ahí inventado por la Justicia Especial para la Paz. Okay. No olvides que los cerebros vacíos son como las latas vacías. Hacen más ruido cuando no tienen nada dentro. Más allá de ese personaje, aquí el tema principal es que hubo masacres de lado y lado. Porque uno cuando dice las masacres del paramilitarismo, entonces le dicen a uno, pero y las masacres de las FARC, y todas son perversas. Eso es lo primero que hay que decir. Y los números, entonces dicen, pero que muéstrenme el papel. Es que no, es decir, la JEP lo ha documentado. Lo que ha dicho la JEP es que no existen 6.402 expedientes. Eso lo ha dicho la JEP. Entonces, han utilizado que esa particularidad que establece la JEP, que es que no es que existan 6.402 expedientes, no significa que no existan 6.402 historias evidenciadas relacionadas con homicidios. Que entre otras cosas el tema de falsos positivos es desastrosa, además esa frase, así como ejecuciones extrajudiciales, como si estuvieran legalizadas las ejecuciones judiciales. Es decir, esos son asesinatos, simplemente. Asesinatos cometidos por políticas de Estado. Crímenes de lesa humanidad. Entonces, en ese sentido, el punto central es que eso está evidenciado desde el punto de vista de la investigación que ha hecho la Justicia Especial para la Paz. Y están los casos, además, documentados. Entonces, evidentemente, decir que hay que mostrar un papel para evidenciar que eso corresponde a la realidad
es una invitación a la mentira o al engaño. Y evidentemente nosotros tenemos que tener la altura para establecer que eso ya es una evidencia histórica, que no podemos desconocer. Y nosotros no tenemos que convencer a estas personas que no tienen mayor capacidad crítica. Lo que tenemos es que hacer justicia, porque a nosotros de nada nos sirve que haya 6.402 personas asesinadas o desaparecidas. Lo que necesitamos es hacer justicia por ellos. Por eso, ese tema de deslegitimar a las madres y el tema simbólico que me parece hermoso de las botas ahí, es precisamente una evidencia no solamente de una realidad histórica, sino es una evidencia de la injusticia, porque ellos no han tenido justicia. Y más que el número es, hagamos justicia. El gran debate no es numérico. El debate precisamente es más profundo y más estructurado. Y esa es mi gran preocupación. Miguel Ángel, hay algunos congresistas, senadores de la República y representantes de la Cámara, para ser más claro, que cuando se habla de las masacres cometidas por los paramilitares y por las masacres cometidas también por el ejército, las equiparan con las masacres cometidas por las FARC o por el ELN. En palabras tuyas, que es una persona mucho más directa, pero menos grosera que yo, ¿por qué no está bien que se equiparen unas masacres con otras? Sobre todo las que comete el ejército, que considero yo es una institución que está para protegernos, no para asesinarnos. Claro, esa es una gran disyuntiva, y ese es el ataque que nos hacen a nosotros, digo nosotros, un grupo de personas que consideran que es mucho más grave lo que ha hecho el Ejército Nacional, por ejemplo. Porque es que además el paramilitarismo no es otra cosa que la institucionalización de la criminalidad del Estado. Es decir, el Estado en cuerpo ajeno termina extendiendo un poder criminal. Y no es un tema de dimensiones. Es decir, lo que hizo las FARC es absolutamente repudiable y tendrán que ser también castigados y tendrán que responder ante las autoridades. Pero es aquí el Estado convertido en criminal, que es diferente, porque finalmente la guerrilla es una fuerza que terminó creciendo, que terminó desbordándose, pero que de alguna manera era combativa o combatida por el Estado. Es una fuerza irregular que terminó teniendo mucho poder, pero que se oponía al Estado. El paramilitarismo es un ejercicio que crece con la solidaridad del Estado. Es decir, la fuerza pública se une a una banda de delincuentes con el propósito entonces de asesinar seres humanos, en este caso miembros de la guerrilla. Es decir, desde el punto de vista de la moralidad y de la ética, son equiparables los ejercicios de criminalidad. Desde el punto de vista de la institucionalidad, evidentemente lo del paramilitarismo en asocio con el Ejército Nacional, quien debería defendernos, es mucho más grave, indudablemente. Hay un problema ahora con el gobierno de Gustavo Petro, porque se han nombrado unos gestores de paz que han sido líderes paramilitares, y entonces mucha gente muy dolida dice, pero bueno, que este gobierno está haciendo alcahueta con los criminales, que este gobierno no reconoce el dolor de las víctimas, y qué es lo que espera también, qué es lo que esperan también nombrando a estas personas como gestores de paz. Hace poco la justicia dictaminó que en efecto el señor Mancuso no puede ser gestor de paz y que tiene que responder por algunas cosas que hizo, o muchas cosas que hizo acá en Colombia. Entonces yo antes de preguntarte qué piensas sobre eso, también quisiera saber cuál es tu postura sobre las curules que se les entregó a los exguerrilleros y firmantes de paz en el proceso de Juan Manuel Santos. Si es equiparable una cosa con otra, si no está bien que se le hayan entregado curules, y si no está bien también que se nombren a estos líderes paramilitares como gestores de paz. Como yo soy obsesivo con la justicia, a mí me parece que si no hay justicia, no hay paz. ¿Prefieres primero la justicia, sí, y después la... Sí, sí, porque finalmente el hecho de que el Estado termine dándole algunas prerrogativas a organizaciones criminales habla no tanto de la solidaridad del Estado, sino de su debilidad.
Es decir, como no puedo derrotarte, entonces simplemente hacemos un acuerdo donde no habrá justicia y tendrás entonces unos beneficios. Para mí eso es inaceptable. Para mí es inaceptable para ambos bandos. Es decir, ¿qué le podemos decir a las madres, a los familiares de seres humanos asesinados por las guerrillas, asesinados por el paramilitarismo, y que no reciben justicia, y que ven a sus victimarios además recibir beneficios? Para mí eso es inaceptable, por mi obsesión con la justicia. Porque aquí, cada vez que hay un proceso de paz, la justicia sale lastimada. ¿Y eso que genera? Círculos de impotencia y círculos de venganza. Entonces la gente considera que el Estado no tiene la capacidad entonces de que estas personas paguen por las responsabilidades penales que han tenido, y entonces los vemos pontificando sobre moral y ética. Para mí eso es inaceptable. Esas personas deben responder ante la justicia y después sí, buscar la fórmula de un beneficio. Ahora, tú dirás y dirá mucha gente, pero ¿cómo hacemos? Es una forma de acabar con esas organizaciones criminales. Y yo le respondo, es que ahí están. Es decir, ahí siguen las organizaciones criminales, siguen creciendo. Hoy tenemos destinados a la FARC, después tenemos el paramilitarismo, hoy tenemos el Clan del Golfo, que sigue creciendo su poder. Entonces mañana vamos a hacer, como no los podemos derrotar, entonces mañana vamos a hacer acuerdos con el Clan del Golfo, acuerdos además extorsivos. Para mí todas esas personas primero deben responder ante la justicia y después sí que puedan venir los beneficios de ambos lados. A mí no me gusta la política de paz del gobierno Petro. A mí no me gustó la política de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, precisamente porque falta el ingrediente de la justicia. Si no hay justicia, Levi, no hay paz. Bueno, Miguel Ángel, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo haces para llegar a generar esa acción de justicia con grupos armados que, como lo dijiste ahora, no se sintieron nunca derrotados dentro del conflicto armado? O sea, digamos, cuando la guerrilla se reúne con Andrés Pastrana, están en el proceso de paz del Caguán y dejan la silla vacía. ¿Cómo se hace para que un grupo que se siente en el poder, un grupo armado al margen de la ley, que se siente en el poder en ese momento, que está ganando territorio y que aparte tiene alianzas fuertes con el narcotráfico, o sea, se está lucrando tanto del negocio del narcotráfico como del negocio de la guerra? ¿Cómo se hace para que un grupo de esos armados deje las armas y se someta a la justicia de un Estado fallido, que no pudo ni derrotarlos judicialmente ni tampoco en el campo de batalla? ¿Cómo uno logra eso? Fortalecer la fuerza pública, fortalecer el sistema de administración de justicia, fortalecer la institucionalidad. Eso no significa un llamamiento a la guerra, sino es un llamamiento al fortalecimiento de la institucionalidad. Y es que eso es lo que no tenemos, porque entonces seguiremos repitiendo eso históricamente o a futuro. Es decir, la misma pregunta podemos aplicarla hoy. ¿Y entonces qué hacemos con el Clan del Golfo, que ya empezó a apoderarse de zonas de conflicto? Entonces terminaremos en el próximo gobierno haciendo lo mismo. Entonces, como no podemos derrotar esas fuerzas, vengan criminales, nos sentamos a negociar, les damos unos beneficios y empiezan simplemente a cambiar, a dinamizarse las políticas de la criminalidad. Entonces, si de una vez por todas hay un fortalecimiento de la fuerza pública, del Estado, de la administración de justicia, es que no funciona la administración de justicia. Entonces, evidentemente, hay que tomar decisiones. Ahora bien, a mí el tema de Mancuso me parecía importante desde el punto de vista porque es una persona que tiene conocimiento del conflicto, que conoce las relaciones entre paramilitarismo y política. Y que es un actor protagónico. Y que es un actor protagónico importantísimo, que de alguna manera podía generar un movimiento importante desde el punto de vista de la verdad y de la justicia. Entonces, ahí sí podría uno sacrificar algunos ideales de justicia o de institucionalidad por la verdad, pero no volver esto una generalidad y entregarle a unos criminales unos beneficios para mí inaceptables, que lo único que buscan ellos precisamente es la impunidad. Para mí eso sí es inaceptable. Y Miguel Ángel, la otra pregunta, bueno, que me veo obligado a hacértela ya que estás acá, que me parecería importante saber cuál es tu punto de vista. ¿Cómo se evita entonces la conformación de grupos armados al margen de la ley, de grupos armados paramilitares con tendencias al narcotráfico
y cómo se acaba también la corrupción dentro de una institución como el ejército, que al final termina siendo contubernio con esos grupos armados paramilitares que se benefician del negocio del narcotráfico. O sea, ¿cómo podemos acabar el conflicto armado con intenciones de lucro a través del narcotráfico dentro de unos 20, 25, 30 años, cuando estas personas ya no existan, sino que sean nuevos actores del conflicto? ¿Cómo se hace para que no se llegue otra vez hasta allá? Ok. Fundamentalmente, presencia del Estado en zonas aisladas. Cuando dices presencia del Estado, son beneficios de derechos fundamentales. Claro. Exacto. Claro, es decir, presencia de la fuerza pública, respeto de derechos fundamentales, protección del sistema electoral. Es que aquí hay unos problemas estructurales. ¿El problema estructural cuál es? Un sistema educativo paupérrimo. Segundo, corrupción electoral. Entonces, como terminan comprando el espacio electoral, pues esas personas terminan vendiéndose al mejor postor. Y ahí empiezan las alianzas con la criminalidad. Entonces lo que necesitamos es fortalecer el sistema electoral para que los representantes estén protegidos y sean los que deben estar ahí. El tema educativo, evidentemente es un tema a muy largo plazo, no podemos cambiar el sistema educativo en 4 años, pero sí en un par de generaciones sí se puede, es decir, un sistema educativo que no esté relacionado con la obediencia, ni con el servilismo, sino porque la gente necesita aprender a pensar. Aquí parece que las escuelas son sistemas carcelarios donde la gente simplemente aprende a seguir. Un ejercicio de obediencia, para mí inaceptable. Entonces, la gente tiene que aprender a pensar. Tema evidentemente de idealismo, pero desde el punto de vista práctico es la institucionalidad cooptando todas esas poblaciones aisladas. Vimos ahorita en el plateado que llegó un estamento del Estado, pero es que eso en 1 o 2 días eso no se soluciona. Y que llegaban además, que me pareció un poquito deprimente, la presencia del Estado con cascos y ropa blindada cuando la población está absolutamente un performance allá, una especie de actuación. Sí. Y la población abandonada. Entonces eso, el mensaje o la foto quedó desastrosa. Es decir, la institucionalidad protegida frente a una población vulnerable. Eso es una invitación además a la infamia. Entonces yo creo que es la presencia real de la fuerza pública, de la institucionalidad, del respeto entonces a los derechos humanos en cada una de esas poblaciones, para que la gente entienda que el Estado tiene presencia real. Si eso no pasa, pues seguirán entonces las fuerzas criminales manejando y ellos considerarán o sentirán que esa es la única presencia y esa connivencia con la ciudadanía y organizaciones criminales pues será permanente en el tiempo. Mira, Miguel, ahora mismo estamos viendo que desde que Gustavo Petro es presidente, los medios de comunicación, sobre todo los corporativos, que pertenecen a banqueros y a familias muy ricas del país, han tomado una línea argumentativa y es: este país tiene que salir del fracaso de la izquierda. Entonces llaman fracaso a 2 años de gobierno, que son los primeros 2 años de gobierno de izquierda, y se venden al mismo tiempo como los salvadores y como el cambio, ¿no? de ese fracaso que ellos mismos han vendido como ya pues lo peor que le pudo pasar al país, que creo yo que no es real. Yo creo que tú también estás en la misma dinámica que yo, pero dentro de esa gente que financia esos medios de comunicación hay gente con intereses políticos que ya están en campaña, y hablo de María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal tiene mucha influencia sobre esos medios de comunicación y sobre los periodistas. Incluso Luis Carlos Vélez hace poco abrió un canal de YouTube que, si lo nombro aquí, lo va a ver más gente, pero no lo ve nadie, e invita a María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal quiere darnos a entender que Petro le quiere lavar la cara a grupos terroristas como el M-19. Entonces ya constantemente vuelve al tema del Palacio de Justicia. Hace poco, creo que te enteraste, sale un fallo de la justicia diciendo que en efecto los quienes asesinan a los magistrados son el Ejército Nacional y no el M-19. Y María Fernanda Cabal dice que esto es obra de Petro. Y dice que Petro es gestor de la toma del palacio, pero al mismo tiempo ya está en un partido político que ha recibido a los miembros del M-19 que sí al final eran líderes que tomaron la decisión de la toma del Palacio de Justicia. Sí, yo creo que más allá de los aciertos o desaciertos del gobierno actual, creo que los medios tradicionales han creado un libreto que tiene como propósito neutralizar el avance de los cambios estructurales. Es decir, a los medios tradicionales de comunicación
propiedad de los hombres más poderosos del país. No les conviene precisamente la dinámica del cambio. Claro. Y Gustavo Petro es precisamente un enemigo de esa retórica. Entonces, como ellos son poderes de facto, es decir, pensamos que el poder lo tiene el presidente de la República, pero no lo tiene en realidad. Entonces, los medios tradicionales de comunicación generan una dinámica y una retórica que termina siendo absorbida por la ciudadanía y termina entonces la gente sintiendo que no ha habido un cambio. Evidentemente, algunos eventos de corrupción en el gobierno actual son preocupantes, pero digamos que las políticas estructurales que intenta implementar el gobierno de Gustavo Petro van en el camino correcto. Y los medios evidentemente tienen que hacerle contrapeso a eso para no perder precisamente el poder. Entonces, crean el libreto, crean el relato, la gente lo termina absorbiendo como una realidad democrática y terminan diciendo que Gustavo Petro entonces lo que hace es retroceder al país durante 50 años. Cosa que no es cierta, porque hay algunas políticas, y eso sumado a un problema de comunicación del gobierno, que no ha podido entonces materializar la realidad de esos cambios, que eso es lo que debe profundizarse. Es decir, que los medios de comunicación, o digamos que las plataformas de comunicación del gobierno, sepan comunicar, valga la redundancia, los beneficios de un gobierno de izquierda. Y frente a la oposición de los medios tradicionales, que tratan de mantener el statu quo, y que las cosas sigan normalmente. Entonces, ¿qué quieren? Que se terminen, evidentemente, esos 2 años faltantes, que venga nuevamente el gobierno natural, conservador, y que mantenga las políticas tradicionales de beneficios a las clases más favorecidas y el olvido precisamente a población vulnerable. Mira, Miguel Ángel, yo quisiera preguntarte por el expresidente Iván Duque. Él, con el tema Pegasus, sacó un comunicado que fijó en su cuenta de Twitter y no volvió a dar ninguna declaración más. Simplemente negó la compra del software y negó la existencia del software, apoyado por la procuradora Marta Cabello y por el exfiscal general Margarita Cabello, y por el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. En un punto ellos negaron la existencia del software, la compra del software, y después recularon, no dijeron, no, mira, lo compró Estados Unidos, no lo compré yo. ¿Tú qué crees que debería hacer el expresidente de la República frente a ese tema? No, salir y decir, ocurrió, no ocurrió, sí se utilizó el software, pero yo creo que la actitud que tiene como de decir, bueno, ya fui presidente, ya me importa muy poco lo que piensen de mí, no es la adecuada, ¿no? ¿Quién es Iván Duque? Ahora mismo es DJ. Es un DJ de agasajos, de bautizo. ¿De qué me hablas, viejo? De chivas rumberas, pero no. ¿Te parece responsable un poco? Como todo su gobierno, claro. Digo. Es que esos 4 años fueron una caricatura, la verdad. Fue un momento penoso, además de la historia reciente colombiana. Y me causaba impresión que muchas personas salían a aplaudir criticando al gobierno cuando Estados Unidos dijo, es que nosotros sí, pero el presidente Duque no sabía. Y eso todavía es mucho más penoso para él, porque eso habla precisamente de la ausencia de liderazgo. Un tema tan complejo de eso, si el presidente de la República no tenga ninguna intervención, es muy triste. Pero además es que siempre fue un poco así la dinámica del expresidente Duque. Y yo creo que él está intentando hacer más como expresidente de lo que hizo como presidente en unas conferencias, en unas convenciones sobre la cual no tiene mayor trascendencia, pero creo que fue, ni siquiera puedo decir que fue un capítulo negro de la historia reciente de Colombia, que sí podría decirlo, de Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que fue una caricatura, un capítulo caricaturesco esos 4 años, evidentemente con las consecuencias naturales, el ataque a la primera línea y todo el tema de violación de derechos humanos, pero es evidente que para mí no tuvo ninguna trascendencia ni ninguna importancia el presidente Duque, repito, con las consecuencias que eso trajo para un país tan complejo como Colombia. Entonces creo que fue un hombre ausente, un hombre cuyo verdadero líder siempre estuvo detrás de él, llevando las riendas un poco de la nación, aún para perplejidad de él mismo, y que el mejor elector o el mayor elector de Gustavo Petro fue Iván Duque,
a mí me daba risa cuando en algún momento al final del gobierno Duque él decía que si él volvía a elecciones con Petro, él arrasaría a Petro. Y evidentemente eso no tenía ninguna justificación. Pero yo creo que todo en el gobierno del presidente Duque fue desastroso, desde la economía, la educación, la administración de justicia. La escogencia de un fiscal de general de la nación, ese sí de bolsillo, además porque era evidentemente muy cercano y había hecho parte de su gobierno. Entonces a mí me pareció un gobierno absolutamente deslegitimado y las posiciones y las opiniones de él para mí no tienen ninguna trascendencia. Bueno, está claro. Lo que yo quisiera saber y que le explicaras también a la gente que nos ve es si es legal que un país y respete la soberanía de Colombia meta un software y empieza a chuzar personas adjudicando que están buscando narcotraficantes. O sea, nunca también nos dijeron qué narcotraficantes cayeron con la chuzada, de qué forma utilizaron el software o cómo o a quiénes chuzaron y por qué la rama judicial no se hizo cargo. O sea, por qué el fiscal Barbosa también se desentiende de eso. ¿Es legal que hagan eso? Entonces, evidentemente no es legal. Lo que tenemos que entender es la dimensión de lo que somos como país. Bueno, frente al poder hegemónico que ha tenido siempre los Estados Unidos. Es decir, hemos sido toda la vida un satélite de los Estados Unidos. El tema de la soberanía frente a Estados Unidos, eso no existe. Eso es una gran falacia. Y es evidente que a partir de ahí los Estados Unidos han cometido todos los atropellos que han querido. Que incluso creo que las relaciones binacionales con Estados Unidos no existen. Existe un país que impone y un país que simplemente acepta las condiciones que le impone. Es decir, que es una relación extorsiva la que hemos tenido con los Estados Unidos. Entonces, claro que no es legal, pero ¿quién se opone a eso? ¿O quién enfrenta eso? Evidentemente un enfrentamiento, Estados Unidos terminaría simplemente quitando apoyo y terminaríamos como una especie de paria, como tienen en ese momento el tema con Venezuela y con todos esos países que se oponen a los Estados Unidos. Entonces nunca hemos sido soberanos como nación frente al poder hegemónico de los Estados Unidos, y el tema de legalidad o ilegalidad ahí pasa a un segundo plano, porque seguramente para Colombia, para nosotros es un atropello. Evidentemente es como si se le meten a uno en la casa a tomar decisiones sobre la economía o sobre la pareja, sin uno poder tener ninguna determinación. Entonces evidentemente el tema de la legalidad es claro que es ilegal. Es claro que eso debiera llegar hasta las últimas consecuencias. Yo pongo en duda que el fiscal Barbosa no tuviera conocimiento de eso, además por la forma como esas plataformas se desempeñaron. Y estoy seguro que eso no tenía nada que ver con una política de persecución al narcotráfico. Seguramente ese era un poco el caballo de Troya, el caballito de batalla más bien. Pero la realidad, el trasfondo era diferente. Era simplemente, para mí, un ejercicio de espionaje a la oposición en Colombia. Bueno, es grave, ¿no? También te quería preguntar, Miguel Ángel, antes de ir acabando esta entrevista, es por lo que va a pasar en 2 años acá en este país. Ya es la primera vez que en plena mitad de un gobierno ya sabemos quiénes son todos los candidatos presidenciales y quiénes tienen más posibilidades y no. Están, por un lado, María Fernanda Cabal, el señor Miguel Uribe, ahí vendiéndose como independiente Vicky Dávila, pero también se asoma de nuevo Vargas Lleras, ¿no? Y Claudia López, que tienen intereses en la presidencia de Colombia. ¿Crees que dentro de la izquierda, para seguir de pronto el proyecto político de Gustavo Petro, hay personas que puedan enfrentar a estos nombres y ganarle en unas elecciones? Sí, claro. A Vargas Lleras le pasa como el dinosaurio de Monterroso, que dice que cuando se levantó todavía estaba ahí. Y creo que evidentemente Vargas Lleras no tiene ninguna posibilidad real hoy. Más allá pues de la trascendencia, del nombre, de toda Ni con maquinarias puede ganar. Ni con maquinarias. Creo que ganaría. Y recordemos que el último gran tropiezo de él fue esa derrota significativa, incluso cuando el Ñeñe Hernández terminó robándose la plata que mandaron para Vargas Lleras y se la llevaron a Duque, que fue un caso bastante elocuente de la deslegitimación de Vargas Lleras, incluso a nivel nacional. Entonces yo no creo que él pueda recuperar nuevamente ese monopolio, aún con sus maquinarias. Ahora bien, yo no veo candidatos legítimos, porque yo no estoy diciendo ni siquiera que la izquierda los pueda tener, y los hay en la izquierda, pero yo no veo candidatos legítimos, por ejemplo, en la derecha. Veo una cantidad de
Como pirañas, ¿no? Sí, como lo que te decía ahorita, de las codicias individuales agrupadas. Veo candidatos codiciosos, sin mayor estructura, que acuden entonces a la palabra fácil, a la agresión sencilla, sin debates estructurados, sin capacidad, sin elocuencia. Yo no veo o no he vuelto a ver un candidato que conecte con la ciudadanía. De esos candidatos que generan emociones, que mueven fibras. Eso no pasa. Entonces es el que se burla del otro y es simplemente el que pueda atacar al contrario con agresiones. Entonces yo creo que hay un desierto de candidaturas y eso es preocupante porque ese es el huevo de la serpiente de la llegada de cualquier persona con un discurso sencillo y que mueva fibras emocionales de las formas más básicas, estilo Milei, estilo Bukele en El Salvador, que me parece un candidato desastroso, o Donald Trump, exactamente, que en realidad no le aportan nada al sistema democrático, al tema del desarrollo, del medio ambiente y de las nuevas políticas de los sistemas democráticos, sino precisamente al ataque, al contrario, un ataque bajo además, y que evidentemente retrocedemos ahí sí como nación desde el punto de vista evolutivo. Entonces, yo la verdad me preocupa el 2026, porque además el relato de los medios tradicionales de comunicación nos va a llevar al otro vector. Los sistemas democráticos son como un péndulo. En la medida en que el péndulo se acerca más a una línea, sea de izquierda o a la derecha, pues evidentemente el regreso va a ser mucho más extremo. Entonces, en la medida en que los medios de tradicional crean ese sistema y ese relato y el libreto del desastre de la izquierda, pues entonces va a venir la derecha más ortodoxa a salir con una candidatura. Entonces son peligrosos precisamente esos candidatos outsider. En la izquierda pues veo algunas opciones. Lo que pasa es que la izquierda por naturaleza es atomizada. La derecha se sabe unir muy bien. En la izquierda siempre entonces salen esos cúmulos, hay unos desastres porque hay unas divisiones siempre internas, pero hay personas pues que tienen unas aspiraciones legítimas para la continuidad del proyecto de izquierda. Digamos, ahí está Gustavo Bolívar, está Carolina Corcho, está María José Pizarro. Hay muchas personas, pero yo creo que la clave es que haya una unión programática y que salga un candidato que evidentemente conecte con la ciudadanía. Camilo Romero es un tipo que a mí me gusta mucho, es un gran amigo. Es decir, necesitamos candidatos en realidad que conecten con la ciudadanía y tenemos que prevenir la llegada de una derecha ortodoxa y extrema que puede entonces devolvernos ahí sí a las conquistas o las pocas conquistas democráticas que hemos tenido como nación. Para mí Colombia sigue siendo lo que Borges decía, una herida, un dolor que no sabe su nombre. Va a ser muy chistoso ver a Hassan Nazar haciéndole campaña a Vicky Dávila, ¿no? Va a ser muy chistoso. Que es una vaina muy macondiana en todo caso. Miguel Ángel, te quería dar las gracias por venir a mi canal, nuevamente por tomarte el tiempo de explicar a la gente qué está pasando realmente con los temas de este país y para aportar un poco a desmentir a estos medios corporativos que yo creo que en estos 2 años sí han hecho bastante daño con sus narrativas e incluso ya posicionando a una persona peligrosa a la presidencia de la República. Aquí bienvenido siempre y bueno, esta es tu casa. Gracias, Levi, por la invitación. Un saludo especial también a todos sus televidentes y nada, para adelante. A tener conciencia de lo que hacemos con nuestra vida y con el destino que tenemos como país. Muchas gracias.